Saludos amigos del visitante, me encuentro con José Ángel Cordero, director de contenido y administración del Canal 13, Canal Católico de Puerto Rico. Así que, como saben, en el mes de junio se celebra o se reconoce la labor de los medios de comunicación de los canales de televisión. Así que hoy con José Ángel vamos a hablar un poquito sobre los medios de comunicación en la televisión y también un poquito desde la perspectiva católica, cómo nos encontramos. Así que José Ángel, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por invitarme. Ya son 28 años que llevo en la radio y la televisión, así que es como una combinación de los medios de comunicación y 19 aquí en Teleoro. Qué bueno, excelente. Así que todo el que quiera sigue Teleoro, recuerden, Canal 13 de Puerto Rico, y también los mantiene en las redes sociales, así que pueden seguir todos los medios. Así que, José Ángel, vivimos, ¿verdad?, en tiempos que los medios continúan cambiando. Claro. ¿Por qué es importante o cómo ves el papel que sigue teniendo la televisión en la vida de las familias puertorriqueñas? Bueno, los medios de comunicación han evolucionado siempre, desde la llegada de la imprenta hace muchísimos años, que tal vez no nos acordamos con exactitud el impacto que eso tendría, porque las iglesias eran como los centros de comunicación. Ayer era que se reunían en las parroquias, en los lugares, los centros donde los cristianos se agrupaban. Ahí es que se enteraba uno de todo. Pues luego con los medios de comunicación, con la prensa, con los periódicos, comienza esa evolución de conocerse un poco más distinto de un panorama completo. Luego la llegada de la radio y más tarde la televisión. Y la televisión se ha convertido en Puerto Rico, yo creo que es uno de los elementos más fascinantes, porque la televisión desde su apertura en 1954 llega con algo claro: entretenimiento y noticias. Y de esa manera evolucionó poco a poco hasta que más tarde las iglesias, específicamente la Iglesia Católica en Puerto Rico, también logró tener un canal hace un poco más de 30 años. Y ese canal, con tantos retos que hay en los cambios de la televisión análoga a la digital y los retos tecnológicos como las redes sociales, el internet, también se ha mezclado en un contenido que las personas pueden ampliar a través de las redes sociales, a través de las páginas de internet, pero siempre se va a sentar uno en la casa a aprender el televisor. No importa el uso que usted le dé, para ver vídeos o para tratar de hacer una llamada telefónica o sencillamente sentarse a ver la misa o ver el noticiario. Es como el lugar familiar, o los deportes también, porque también nos reunimos en las casas a ver deporte. Así que esa cajita que está frente, que ya no es una cajita, ya es un plasma, algo más finito, pero antes era una cajita, ahora no, ahora es algo rectangular. Pues es como es la mesa de nuestras casas cuando nosotros visitamos a nuestras abuelitas que nos daban comida. Pues nosotros en el Canal 13 damos otro tipo de comida. No comida para el cuerpo, sino comida para el espíritu, para el alma. Y en eso yo creo que la tecnología llegó, pero no ha afectado al momento la televisión. Excelente. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación, José Ángel? Desde niño, en 1998, yo era apenas un jovencito, ya entré a una emisora de radio en Quebradillas y una emisora de televisión en Quebradillas. Era una emisora de televisión bien pequeñita, un low power, y una emisora que luego se convirtió en una mega emisora, que fue Magis 97.3 acá en San Juan. Pero cuando yo inicié con ellos, con la familia Arzuaga, era una emisora pequeña del oeste, muy conocida, porque había agarrado un poco más de trayectoria con Radio Rey, y etcétera, etcétera, Sonorama en aquel momento, y luego trabajando en esa emisora, trabajé en muchas emisoras locales pequeñitas de la zona norte de Puerto Rico, y cuando llego a la universidad, que fue en el 2000, entro de lleno en Radio Universidad y en Guapa Radio, y unos poquitos años después entro en Telemundo. Okay. Excelente. Ciertamente lleva una trayectoria comunicador, lleva una trayectoria también de periodista y de hombre ancla de un noticiero. ¿Cómo ha visto que las noticias han ido evolucionando con el pasar del tiempo? Han cambiado. Los medios de comunicación antes de televisión eran prácticamente una copia de lo que se hacía en radio, que era una lectura de las noticias, y cada locutor de noticias tenía su estilo de darlo. Ahí podríamos reconocer a Evelio Otero, podríamos reconocer a Aníbal González Irizarry,
podríamos también señalar a Guillermo José Torres, que tenían su estilo dentro del periodismo televisivo y luego con la tecnología fue evolucionando con mejores vídeos, ya no era cintas de cine como utilizaba en un momento dado, ya no era lo que se presentaba en los cines de televisión de aquí, de cine del país, que se presentaban cápsulas noticiosas de lo que pasaba en la guerra, era un noticiario que era noticias y el noticiero era la persona, el noticiero es la persona que da las noticias, ya se convertía en una figura de credibilidad. Pero llega el momento dado en que esa figura de credibilidad se convierte el hombre o la mujer noticia y tergiversamos un poco cuál era el valor de lo que era, porque nosotros éramos una figura que dábamos una información y se esperaba que la gente asumiera la noticia y evidentemente asumiera posturas sobre la noticia. Nosotros no íbamos a tratar de convencer a las personas o presentarle un mensaje, una sola cara. La idea era presentarle 3 caras de la moneda, la del frente, la de atrás y la que bordea. Y es bien difícil hacerlo. Lo que ha ocurrido es que ahora es mucho más rápido que antes, se dan muchas más noticias, pero también si caemos en el sensacionalismo, ahí es donde fallamos. Los titulares tienen una magia de alar televidentes, la manera en que uno pronuncia ciertas oraciones, el énfasis, el tono, el color de las palabras. Y si un periodista no pierde ese código de ética que debería tener, va a mantenerse por muchos años porque va a lograr algo que se gana con el tiempo, que es credibilidad. Y esa credibilidad se pierde muy rápido también. Así es. Tarda mucho en obtenerla y se pierde muy rápido. Por lo que el gran reto para los comunicadores hoy es nunca perder el norte, que siempre va a ser la verdad. A veces la verdad molesta también. Pero debemos estar conscientes que el periodista, el único trabajo que hace es presentar la información siempre verificada y que usted va a tomar postura. Cuando digo usted, el televidente. Exacto. Ciertamente trabaja en un canal medio de comunicación católico. Vienen de medios de comunicación seculares. ¿Cómo ha sido esa transición o cómo has visto, está viendo trabajando en los dos sectores, en las dos áreas de la noticia? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, totalmente distinto. En los medios seculares, muchas veces, aunque duela decirlo, porque trabajo toda mi vida, simultáneamente he trabajado en ambos. Y a veces el factor pautas comerciales va a manejar la cobertura noticiosa. Si un gobierno me pauta más, pues voy a ser más flexible. Ojo, el periodista no tiene que saber esto. Eso es allá a nivel de gerencial. El periodista va a hacer su trabajo, pero va a ser víctima de recortes en su historia, en un no, en que no te envíen a cubrir tal vez a un gobernante porque ha sido muy incisivo. Y a nivel del Canal 13 Teleoro, donde me he sentido muy agraciado, nunca me han dicho que no cubra esto, que no cubra lo otro, que debo ser más fuerte con un gobierno que con el otro. Jamás, nunca. Y eso me ha dado una libertad y una paz mental y del ser de uno, que evidentemente en otros lugares donde la rutina es mucho más acelerada, aquí aunque yo voy a presentar noticias del mismo carácter fuerte, pero lo voy a explicar con más tiempo, voy a darle tiempo para que las personas vean todos los ángulos y no me voy a definir solo a 1 minuto, 30 segundos y se acabó. Entiendo. No, si me debo tomar 6 minutos, lo voy a dar, pero voy a dar todas las caras de la moneda y las personas van a asumir posturas sobre X o Y cosas que estemos cubriendo. Excelente. De estos años que llevas cubriendo y trabajando en el medio católico, el Canal 13, ¿cuál ha sido esa cobertura que recuerdes que marcó, te ha cambiado la perspectiva, te ha dicho aquí es realmente donde tenía que estar? Creo que hay 2 momentos positivos que he tenido que me han jamaqueado. La primera visita que hice a Cuba con el concierto de paz en el año, creo que fue el 2007. Luego, la visita del Papa Francisco
a Cuba y Estados Unidos, que aquello fue un maratón. Creo que esa me dijeron, aquí es donde debe estar. Pero la que me jamaqueó a mí como ser, como persona, las últimas 2 jornadas mundiales, la de Panamá y la de Portugal. La de Portugal creo que fue la que más me provocó sentimiento, porque en plena transmisión, algo que nunca me había ocurrido, sentí mucho sentimiento por algo que yo estaba viviendo y que sabía que Dios podía hacer su milagro y que lo había hecho. Y entonces cuando vemos un silencio en ese campo de miles y miles y miles y miles de jóvenes, evidentemente me provocó una sensación de paz como ninguna otra transmisión. Y me reafirmó que Dios no había fallado, que Dios me había puesto aquí, pese a muchas cosas que habían ocurrido, me había puesto porque había un propósito, que tal vez si yo hubiese estado en otro lugar, no lo hubiese manejado de la manera que lo manejé. Sí. Ciertamente todos los medios tenemos retos. ¿Cuáles son los retos principales que hoy en día tiene la televisión? ¿La televisión en general? Sí. La televisión en general, tratar de mantener la razón de ser. Se creó la televisión con dos puntos bien importantes: educación y entretenimiento. Uno no puede educar y entretener enseñando valores equivocados. Claro. Si usted tiene el talento de educar y de entretener, lo va a hacer siempre con respeto a quien te está viendo. Sí. Porque pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos o pueden ser adultos mayores. Y de acuerdo a la temática que usted va a presentar, que puede ser comedia, incluso la comedia puede ser un poco burlona. Lo es normal. Sí. Pero si se hace con respeto, se puede lograr sin hablar malo, sin faltar respeto y conociendo que mientras hace algo burlón, hay siempre quien dentro de los personajes puede ayudar a explicar por qué se actúa de esa manera. Claro. Y vemos la historia de muchos comediantes que lo lograron y otros que con el doble sentido, pues ni nos acordamos de ellos. Así es. Pero el reto para el canal, aquí ahora. Para la pregunta. Económico. El reto económico es una cosa bárbara. Hacer televisión hoy sigue siendo tan complicado como en el pasado. Sí. Los equipos cuestan más económicos, más baratos, para hablar en español, que antes, pero se dañan muy rápido. Sí. Y requieren un constante cambio que evidentemente un canal pobre como nosotros se nos hace bien difícil. Y la caridad de las personas es lo que ha mantenido el canal. Yo creo que ese es el reto más grande. Y lo otro, no caer en la crítica por la crítica. Sí. Debemos siempre presentarle a nuestros televidentes opciones de que podemos educar, podemos entretener, podemos informar, pero podemos hablar de Dios. Y todo mezcla muy bien sin ningún... Esto no hay que ir a la universidad y sacar un doctorado para hacerlo. Sí. Se requiere que uno siempre tenga en el corazón que Dios nos quiere y que Dios tiene un propósito con todos nosotros. Amén. Porque si no, no hubiésemos nacido. Así es. ¿Pero para qué nacer? Así es. Recientemente, y nos vamos a entrar, ¿verdad?, en todo el tema en fondo, pero el Papa León publicó su primera encíclica, sí, muy esperada. Manitas, exactamente, muy esperada, y donde aunque pensaba que iba a hablar mucho de inteligencia artificial, la concentró en la parte humana más que todo. O sea, el fin viene siendo el aspecto humano. Hablando de inteligencia artificial, ¿cómo ha ido moldeando qué conceptos como medio de comunicación, como canal, pueden incorporar y qué conceptos tienen que tener cuidado para no caer, ¿verdad?, en esta temática de los fake news y otros elementos que vienen con la misma inteligencia artificial? La encíclica del Sumo Pontífice llega en un momento en el que la humanidad en su totalidad ha sido jamaqueada. Las personas piensan que
la inteligencia artificial vino a resolver todo. Y evidentemente siempre la tecnología nos ha ayudado, pero ha provocado cambios. Antes, muchas veces, había 1000 trabajadores para hacer un carro. Con la tecnología, posiblemente se redujo a 100. Sí. Y ahora tal vez 1, porque lo hace todo exacto una máquina. Y las personas han ido evolucionando en la manera de trabajar, se han especializado en otras cosas. Sí. Pero la inteligencia artificial tiene un peso porque se ha vendido al mundo como que viene a contestar todas las preguntas, a sustituir al ser humano. Y el ser humano no se puede sustituir. La grandeza de la humanidad precisamente es que somos humanos y que podemos fallar, pero podemos arrepentirnos y ser mejores personas. La inteligencia artificial, como está ahora, consume una gran cantidad de agua del mundo porque sus sistemas se enfrían con agua y se pierde, se contamina, se perdió. Y la generación de energía para uno generar una foto ha consumido tanto combustible como si hubiese consumido toda una población de un país como Puerto Rico. Eso solamente a nivel de ambiente. A nivel de pensamiento, jamás va a sustituir a un ser humano. Yo lo he puesto a prueba y se inventa las cosas porque no tiene razonamiento. Se deja llevar por cosas que normalmente las personas han ido creando y tú puedes ir creando una información ficticia y se sigue replicando. Así es. Por eso que el periodista debe tener mucho cuidado al utilizar la inteligencia artificial, que no sea para corregir estilo, ampliar las transiciones en las oraciones, que funciona muy bien. Lo hemos hecho con las computadoras, lo hemos hecho cuando llegó la maquinilla, que empezábamos a escribir de una forma distinta como escribíamos a mano, teníamos más coherencia. Sí. Y entonces, si la utilizamos como una herramienta, una herramienta más, a favor de mejorar nuestro contenido, perfecto. Pero no podemos dejar que ese contenido sea manejado por la inteligencia artificial porque primero que está en pañales, y segundo, el costo es demasiado alto. Imagínese usted, yo le pregunté que quién era el Papa y me dijo que el Papa era Francisco hace poco. No, el Papa no es Francisco, ¿me entiende? Claro, va a llegar el momento dado que va a tener información ahí real, pero ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está cómo nosotros pensamos? Porque nosotros podemos cambiar. Claro. Nosotros podríamos tener un pensamiento ahora, por ejemplo, una mujer decir, mira, tengo un embarazo no deseado y lo quiero abortar. Y aborta. Exacto. 20 años después, 30 años después, ese remordimiento que tiene en su corazón está ahí porque se arrepintió de lo que hizo y pide perdón y se acerca al Señor y Dios la perdona y le hace una familia bellísima porque había un perdón, pero la inteligencia artificial no sabe lo que es eso. Así es. No siente, no padece. No. Por amor. Eso es. No tiene el elemento que nosotros tenemos, que es la conciencia. Y esa conciencia, llámele usted conciencia o llámele la vocecita que nos habla. Yo le digo que es Dios que nos habla. Y esa conciencia que es Dios, el Espíritu Santo, si quiere llamarle también, nos pone siempre en nuestra mentecita, finita, chiquita, que estamos caminando mal, que estamos haciendo algo mal, que eso no se debe hacer, no lo hagas porque te van a meter preso, porque te van a matar. Eso, esa cosa que se llama inteligencia artificial, no puede hacerlo, no puede sustituirlo. Ni al ser humano y mucho menos a Dios. Así es. Mucho menos. Así es. José Ángel, para esos jóvenes que están buscando, quisieran ser periodistas, estudiar comunicación, entrar a los medios de comunicación, a la televisión, ¿qué mensaje le puedes llevar para ese proceso? El mejor consejo que yo les voy a dar, que fue el que me dieron a mí. Tiene que prepararse educativamente. Tiene que leer mucho, tiene que escribir mucho, tiene que molestarse con las lecturas, tiene que molestarse con las opiniones de los gobernantes o con un sector, y tiene que empezar a enfrentarse que lo que usted cree
no siempre es lo correcto. Y para eso tiene que leer mucho para que pueda citar, porque esas van a ser tus fuentes. Lo otro, especializarse. Además de conocer todo, como las humanidades, tiene que especializarse, tiene que ser muy bueno en algo en particular. Además de que sea bueno en todo, pero tiene que ser algo donde le pregunten, quiero saber de deporte, ya usted reconozca que hay una persona de deporte que es el monstruo, como le dicen los jóvenes, que es el que sabe, porque ese se especializó. Y uno tiene que buscar en esta época especializarse, sí, como el periodismo que nosotros hacemos aquí en el canal y allá en el periódico, las notas religiosas, los elementos que tienen que ver con el cristianismo, sí, pero también tenemos que conocer el mundo musulmán, sí, el mundo judío, otras denominaciones dentro del cristianismo, pero también de otras religiones del mundo, sí, para que cuando podamos debatir, porque los periodistas también debatimos, tenemos la oportunidad para hacerlo, podamos tener suficiente información, no para convencer, sí, sino para sembrar la semilla de que lo que nosotros hemos decidido, lo hemos decidido, el cristianismo, porque tenemos fe. Sí. Pero que si nos equivocamos y cuando nos morimos, no hay nada, pues no tengo que perder nada, porque pues no hay nada. Pero imagínese usted toda su vida ha peleado porque no cree que exista nada y se encuentre cuando usted se muera que sí existía. Por eso siempre nos vamos a sembrar la semillita. Así es. Pero hay que tener tiene que leer y debatir con sus amigos, con su sacerdote, y preguntarle, ponerlo ahí para que, claro, lo estoy diciendo como un periodista que es cristiano, claro, pero si es a nivel de periodista normal, regular, que no va a tener ese título de que uno defiende su pensamiento, pues siempre hablar con la verdad. Amén. Siempre hablar con la verdad. José Ángel, llevan una campaña, están recolectando fondos siempre para el canal. Alguien que quiera donar al canal, ¿dónde lo puede hacer y cómo lo puede hacer? Mira, es bien fácil. El teléfono de 10 de la mañana a 2 de la tarde son voluntarios. En el 787-300-2590. Son personas que nos regalan su servicio gratuitamente. No le damos nada más que las gracias. A través de ese teléfono pueden llamar y los van a ayudar para hacer un pago o un donativo por ATH, lo van a hacer por tarjeta de crédito, le van a dar la información de la dirección, o puede venir aquí al Canal 13, que estamos en Carolina. Estamos en la avenida Iturregui, estamos frente a una mueblería y la antena, que todavía está bien feíta, que la vamos a sacar pronto, pues ahí puede llegar. O también puede hacerlo a través de ATH Móvil, que sería Teleoro Canal 13, que es la forma mucho más rápido, o entrar a nuestra página canal13pr.tv y va a estar también el enlace de PayPal y nuestra dirección postal, porque puede hacer el donativo también de esa forma. Gracias, José Ángel, por sacarle tu tiempo, que sé que está con muchas cosas. Ya mismo vas a las grabaciones de noticias y continuarlo, así que te agradecemos el tiempo y el espacio que le otorgas al visitante para poder darnos, ilustrarnos un poquito más de este medio de comunicación que tanto te apasiona y nos apasiona a muchos. Así que, amigos, recuerden seguir al Canal 13 en sus redes, a través del mismo canal, si está en la televisión, o a través de la misma internet que siempre está disponible. Y recuerden que en el Visitante somos prensa católica para la paz.